Muy buenas a todos los seguidores del atletismo. Tenemos las Nike Alpha Fly Next% para analizar, la zapatilla más hablada, más comentada, más querida, más odiada de los últimos tiempos. Personalmente es la zapatilla más avanzada que he probado en mi vida en cuanto a zapatillas de deporte, no solo de running. Y voy a intentar explicar el razonamiento detrás de esa afirmación. Es una zapatilla con la que Kipchoge corrió por debajo de 2 horas en una distancia de maratón. Y nada más te la pones en el pie, notas porque es una zapatilla especial, porque ha dado un salto hacia adelante brutal en cuanto a calzado deportivo, especialmente de running. Es una zapatilla, como veis, muy voluminosa. 39 milímetros en la parte trasera, 35 en la parte delantera. Las reglas se hicieron, los límites de esas reglas se hicieron por esta zapatilla. Es una zapatilla bastante amplia en cuanto a base, son 96 milímetros en la parte trasera y 115 en la parte delantera. Y respecto a sus antecesoras, las Vaporfly, tanto 4% como las Next%, es una zapatilla con más Zoom X, con una placa más amplia y con más altura de perfil. Esas tres cosas son las claves que hacen de esta zapatilla lo que es. Es una zapatilla que, para empezar, todo el mundo habla de la placa de carbono, como si la placa de carbono te diese una ventaja brutal a la hora de correr, y la placa de carbono no es más que un facilitador para aprovechar el resto de cosas que tiene esta zapatilla. La ventaja que da la Alpha Fly, porque es una zapatilla con la que corres más, solo hay que ponértela en los pies para notarlo, parece que tienes muelles. La ventaja que se recibe al correr con las Alpha Fly se debe a todos los elementos en conjunto y no solo a uno. No es el Zoom X, no es la placa, no es la altura, sino que es todo. La placa, como decíamos, es un elemento. Yo siempre digo que las 4% y todas estas Vaporfly fueron un poquito un tropezón de suerte que tuvo Nike. Ellos intentaban hacer una zapatilla muy ligera, amortiguada y rápida a la vez. Y empezaron a probar el Zoom X y se encontraron con que era una zapatilla espectacular, pero era una zapatilla muy inestable como para hacerla. No puedes ir rápido si el pie te está bailando. Esa primera zapatilla sin placa de carbono derivó en lo que es la Pegasus Turbo, lo que era la Pegasus Turbo, porque ya la han eliminado del catálogo. Y aprovechando que uno de sus ingenieros era un experto en placas de fibra de carbono en zapatillas de running, porque había hecho varios estudios, pues decidieron meterle una placa de carbono a la zapatilla. Y él, por esos estudios, sabía que una placa recta te iba a dar ventaja en la articulación de los metatarsos, pero ibas a perder eficiencia en el talón. Así que decidieron curvarla en varios planos para ahorrar energía en los dedos y para ahorrar energía en el talón. Con eso se habla que se consigue un 1% de eficiencia, que en cuanto a tiempo viene a ser un 0,6, 0,5, una cosa así. Y consiguieron hacer una zapatilla muy usable, ya que la placa estabilizaba el pie y el Zoom X daba el retorno y la amortiguación. El Zoom X es probablemente lo más importante de la zapatilla, porque es un material que ha revolucionado el mercado, porque es un material exclusivo de Nike que no puede utilizar nadie más, y porque, como digo, es hiper ligero, muy blando, muy amortiguado y con un rebote de un 87%. Nadie ha conseguido acercarse a esas cifras de 87%, y es lo que hace que al correr, cuando aterrizamos, esa energía potencial doble la placa y el rebote del Zoom X nos haga tener un efecto palanca muy marcado. ¿Qué es el Zoom X? El Zoom X es un material que comienza como el producto, digamos, inicial, es el Pebax Foam de Arkema, que es una empresa francesa. Ese Pebax Foam de Arkema lo utiliza Puma en zapatillas o en botas de fútbol, lo utiliza Mizuno en su Wave, es el mismo material que Mizuno utiliza en el Wave.
La diferencia es que Nike, o más bien Thought Foams, que es una empresa británica, lo que ha hecho con ese material de Arkema ha sido meterle en un proceso exclusivo que ellos tienen de inflado, y han conseguido que lo que es un plástico duro como el del Wave de Mizuno se convierta en un material tremendamente blando y con un rebote espectacular. ¿Cómo lo consiguen? Pues para empezar lo hacen en 3 fases. Como en la prueba escrita vais a poderlo ver con mucho más detalle. En la primera fase mezclan los materiales y con esa mezcla luego hacen un proceso de extrusión y consiguen unos paneles, digamos, de una especie de espuma, como podéis ver en las plantillas, por ejemplo, de las zapatillas de correr. Esos paneles de espuma se meten en un autoclave, que es un molde a presión, y se meten con una atmósfera de nitrógeno. Se calientan a 250 grados y se les pone una presión de 670 bares, que es una exageración. Y con eso consiguen disolver el nitrógeno para que penetre y sature el Pebax. Se vuelve a calentar ese Pebax permeado con nitrógeno y se despresuriza. Al despresurizarlo se infla y conseguimos que sea un material con una densidad muy bajita y con un peso también muy bajito. Este proceso con este material de Pebax es exclusivo, como he dicho, de Nike. Además, como he explicado en la prueba escrita, los chinos, que son los más famosos por copiar materiales, no lo pueden copiar, ya que ni el Zoom X ni el proceso se hace en China. Así que la patente intelectual, digamos, el cómo se hace esa mezcla de materiales, etcétera, etcétera, los chinos no lo pueden copiar. Lo único que hacen los chinos es ensamblar la zapatilla, las diferentes partes ya hechas, se ensambla y ya está. Así que es una ventaja que que puede mantener Nike durante unos años, mientras tenga el uso exclusivo de este material. Y como digo, es un material que retorna un 87%, es muy blandito, son 42 grados de dureza, y permite la elasticidad de la placa de carbono y conseguimos el efecto palanca. Otro de los puntos para mí de los más importantes, o la clave y lo que hace esta zapatilla lo que es una zapatilla que ha dado un salto de calidad brutal, es la altura de perfil. Se conoce por estudios en el reino animal que los animales con una relación de pierna más larga con respecto a esa altura son los que más eficientemente se mueven. Así que si a un ser humano que ya tenemos una pierna muy larga respecto a la altura le metemos 4 centímetros más, pues en teoría nos vamos a mover más eficientemente. Pero claro, el cuerpo humano, la pierna del ser humano es elástica por el Aquiles y por el arco plantar. Y es ahí donde todos los materiales en conjunto de la zapatilla replican y mejoran la elasticidad natural del cuerpo humano. Si nosotros tenemos un Aquiles y un arco plantar que lo que hacen es un efecto, digamos, elástico, trampolín a la hora de movernos, si tenemos un Zoom X que es muy elástico y con un 87% de elasticidad, tenemos una placa de carbono que lo que hace es hacer el pie más eficiente y mejorar el efecto palanca, y encima alargamos nuestra pierna 4 centímetros con unos materiales que no se estresan y pesan mucho menos que los músculos y los huesos del ser humano, pues lo que hacemos es meterle 4 centímetros más a la pierna del ser humano, mejorar la elasticidad y rebajar el peso. Todo eso es lo que da ventaja y lo que hace de la Alphafly una zapatilla especial. No es el Zoom X, no es la placa, no es la altura, sino que es ese conjunto y serie de cosas que mejoran la pierna del ser humano, lo cual es un avance realmente espectacular. Más cosas que hay que saber.
¿Por qué le han metido unas cámaras de aire en la parte delantera? Todo el mundo se puede preguntar. Pues por dos razones principales. Para empezar, el Tensile Air o Zoom Air, que se conoce, ya tiene unos cuantos años. Es un material muy querido en deportes como el baloncesto, porque tiene un tacto muy agradable y además tiene bastante rebote. Lo que consiguen con estas bolsitas de aire, que son 15 milímetros de altura, lo que consiguen es elevar la placa de carbono para que pueda tener más recorrido y que en la parte, y luego hacer el efecto palanca, y que justo debajo de la placa de carbono no tengamos inestabilidad, porque estas cámaras de aire tienen un retorno de energía del 90%. Dan mucha estabilidad. Sí que es cierto que al pisar vamos a notar la amortiguación y que es un poquito inestable en sensaciones, pero la realidad es que con la placa y con estas cámaras de aire el pie está muy estable. Como he dicho, 90 grados, 90% de retorno de energía, ganamos más altura, permitimos que el movimiento sea más eficiente al tener más altura en la zapatilla. Y porque ha llegado la World Athletics y han frenado la altura de las zapatillas, porque Nike ya había patentado tener una Alphafly con doble, o sea, con una cámara de aire por encima de la que estamos viendo aquí, y podríamos ver varias placas de carbono. Ya la marca china Li-Ning lo está haciendo con zapatillas ilegales para competir. Pero las reglas de la World Athletics han llegado por esa lógica. Si tú ganas altura manteniendo estabilidad y retorno elástico de energía, puedes ganar eficiencia y batir marcas hasta no sé hasta qué punto, pero todavía tenían bastante margen. Es una zapatilla que también ha cambiado en cuanto a suela. Como veis, es una suela mucho más rugosa. También es una suela más dura. Tenemos 80 grados de dureza en la parte delantera, 5,5 milímetros de grosor. Es una zapatilla más duradera que sus predecesoras, como la Vaporfly o especialmente la 4%. Y a diferencia de sus predecesoras, vemos que en el talón tenemos dos paneles muy largos de caucho, para dar un poquito de durabilidad, porque es una zapatilla con la que vamos a aterrizar en esta zona. El punto ideal para aterrizar con la Alphafly, y se ha visto incluso en corredores élite, es un poco por detrás de lo ideal, porque así tenemos el beneficio del efecto palanca. De hecho, Kipchoge, si os fijáis y estudiáis su técnica de carrera hace unos años con zapatillas como la Streak y con las Alphafly, aterriza un poco más atrás. Y eso que es una zapatilla de 4 milímetros de drop. Pero así aprovecha más el efecto palanca. De hecho, estas zapatillas se ha demostrado que la gente con una técnica un poquito peor que la élite tiene un porcentaje mayor de beneficio que los corredores élite. Hasta el 9%, se ha encontrado gente que hasta el 9% ha ganado eficiencia con estas zapatillas. Generalmente los élites rondan el 3%, 4%. Como digo, a ese 3-5% a lo que ganéis hay que multiplicarle por 0,6, 0,7 y hallaréis más o menos la ventaja en cronómetro que vais a recibir con esta zapatilla a la hora de intentar batir vuestra marca. Como digo, paneles en el talón. A diferencia de las Vaporfly, tenemos en el talón externo 85 grados de dureza y en el interno 65. Todas las Vaporfly se acababan por aquí, generalmente. Es lo primero que se comía al utilizarlas. Y la zapatilla tiene dos puntos por el que se va a agotar. Uno es el Zoom X, es un material que se va a agotar a los 400, 500 kilómetros. Va a dejar de tener la amortiguación y la resiliencia normal, y por esta zona.
Por eso le han metido un panel de 85 grados de dureza, lo cual se agradece bastante. Pero bueno, aún así esta zona va a ser la primera en caer, porque la zona delantera está bastante protegida y, como digo, es muy gruesa. Es una zapatilla con la que se puede competir o entrenar en caminos de parque en buen estado. Es por ello que tiene estos relieves. Supongo que los kenianos que las prueban habrán pedido un poquito mejor agarre en tierra, que es por donde suelen correr ellos, tierra arcillosa. Y en cuanto al upper, vemos que es un knit, atom knit le denominan, y es un fly knit, pero han cogido el hilo típico del knit, lo han estirado, lo han calentado y han mantenido la forma estirada. Con ello van a aligerar mucho el peso, van a reducir casi totalmente la elasticidad, veis que no tiene casi elasticidad, y solo le han metido una capa de knit. Como veis, el dedo se ve, es la zapatilla mejor ventilada que he probado en mucho tiempo, si no en mi vida. Y no es que dé muchísimo soporte el Atom Knit, pero tampoco he tenido ninguna queja. El Atom Knit no es el culpable de que esta zapatilla no te vaya a funcionar, sino la horma. Es una zapatilla ancha en la parte delantera, bastante ancha para ser de competición, como he dicho. Es incluso ancha para si la comparamos con una zapatilla de entrenamiento. Así que si sois corredores de pie estrecho, si os gustan las zapatillas de competición que os sujeten, quizá la Vaporfly sea mejor opción que esta, porque vais a notar cómo se os mueve el pie. En la zona media el ajuste es tolerable, digamos. Es una zapatilla que se beneficia mucho de estos cordones que veis. Son unos cordones muy estriados y que mantienen muy bien la tensión que le demos. Con otros cordones esto va a empeorar bastante y la falta de sujeción y por la anchura de la zapatilla va a empeorar. Personalmente me han gustado mucho los cordones. En cuanto a la anchura no he tenido ningún problema, pero sí que es cierto y entiendo por qué muchos élite pueden preferir la Vaporfly. En ese sentido, el movimiento lateral en la zona delantera podría irles muy mal. Y en el talón, que es mi zona favorita, tenemos un buen ajuste, alargado, con un poquito de acolchado, protegiendo el Aquiles. La lengüeta es un poco elástica, porque ahí sí que han utilizado el knit sin estirar, como veis. Y es una zapatilla muy muy ligera. Sí que es verdad que pesan 30 gramos más que las Vaporfly, pero también son mucho más estables. Y la ventaja que dan estas zapatillas es mucho mayor. Si os ponéis una Vaporfly y una Alphafly, vais a notar como el rebote de esta zapatilla es mucho mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que al pesar más y al ser un poquito más complicada de llevar, si no la llevamos, si no nos hacemos totalmente a ella y la podemos llevar muy muy a gusto, vamos a perder gran parte de esa ventaja que sacan estas Alphafly a las Vaporfly. Así que es por ello que mucha gente puede estar ahí dudoso entre las dos. Personalmente me gustan bastante más las Alphafly, me dan mucho más ventaja las Alphafly, las noto más estables, las noto más cómodas, pero entiendo que alguien con el peso más ligero, con una técnica mejor, con un pie más estrecho, pueda preferir sin duda las Vaporfly. Y además la ganancia real en tiempos no va a ser muy diferente en corredores élite. En corredores menos élite, por debajo de 4 kilómetros estamos hablando, o más rápido de 4 kilómetros, estas Alphafly van a dar más ventaja claramente que las Vaporfly. La zapatilla talla bien si la comparamos con una Nike de entrenamiento. Es una zapatilla larga para ser una zapatilla de competición y además ancha. Así que mucha gente podría irse a media talla menos debido a eso. Si queréis más ajuste, quizá media talla menos sea el camino ideal.
Mi única queja con esta zapatilla, ya he dicho que para mí es la mejor zapatilla que se ha hecho, mi única queja con esa zapatilla va directamente contra el proceso de manufacturación. No sé si lo vais a poder apreciar. Nos hemos gastado 300 euros en estas zapatillas y nos llegaban con estos roces. Además las dos zapatillas venían con esos roces. Tienen unos acabados un poquito mejorables, como veis, hilos sueltos. Y luego no lo vais a poder apreciar, pero las bolsas de aire, cuando las cierran, dejan unos restos justo en esta zona, debajo del caucho, que queda muy feo. Digamos que los acabados, siendo una zapatilla espectacular, los acabados y el proceso de manufacturación es un poquito mejorable, por no decir chapucero. Y nada, espero haberos aclarado algunas dudas sobre la Alphafly. Tenéis muchas más, un análisis mucho más en profundidad en la prueba escrita. Cualquier duda me la dejáis ahí o en los comentarios. Y hasta un próximo vídeo.